Y eso, siempre lo que tiene un retenido mayor es lo grueso y lo que tiene un pasante mayor es lo fino si comparamos dos distribuciones en una misma malla o en un mismo tamaño. Ya, vamos a la siguiente. Y acá hay tres preguntas. ¿Cuál distribución es más gruesa? ¿Un F54 de tamaño 100 micras o un F35 de tamaño 100 micras? ¿Ya? La primera pregunta, a ver, ¿quién se atreve a responder qué distribución es más gruesa o más fina? Más gruesa, perdón. ¿Cuál distribución es más gruesa? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Aló? A ver, vamos a ver. ¿La más gruesa sería el F35? Sí. ¿Cuánto sería el R en ese caso? O lo que se retiene Valentina. 65. Bien, sí. Si comparáis las dos cuestiones, el F35 tiene más retenido que el F54. La siguiente. ¿Cuál distribución es más fina? ¿Un F17 de 100 micras o un F77 de 50 micras? El F77. El F77, sí. Esta es más fina por dos razones. El pasante es mayor y el tamaño es mucho menor. ¿Ya? Ese es como lo que hay que tener en cuenta. Acá tenemos las 100 micras y las 50 micras. Y vamos a hacer lo mismo. Acá se retiene un 77%, acá pasa, perdón, un 77%, y acá solamente pasa un 17%. Entonces, ¿cuál es más fina? Obviamente, esta distribución. Porque una, el tamaño es menor, y otra, el porcentaje pasante es mucho menor. ¿Ya? Si fuera 17 esto, ¿ya? Ya, se fue de todo al carajo. Si fuera 17, este igual sigue siendo más fino, porque el tamaño de la malla es menor. ¿Sí? O sea que en verdad para compararlo me tengo que fijar más en el tamaño que en Sí, el porcentaje de son pasante. las dos variables que tenés que fijarte, en el tamaño y el porcentaje retenido o pasante que hay en la malla. ¿Ya? Esas son las dos variables para comparar tamaños. ¿Sí? La malla y los porcentajes respectivos. Y los porcentajes respectivos. ¿Ya? Y la última, ¿cuál es más fino, un F20 de 100 micras o un R80 de 100 micras? Esos son iguales. Son iguales. ¿Están seguros? ¿Quién no está seguro? No, sí, son iguales. Son iguales. Ah, Son iguales, sí, son iguales, son iguales. Esto lo hice a propósito porque si se dan cuenta tengo un F20 y un R80. Si yo saco el retenido del 20, me da un R80. Si yo saco el pasante del R80, me da un F20. Entonces las distribuciones son prácticamente iguales. Entonces necesito otro tamaño para comparar y ver que son distintas, ¿ya? Quizás más arriba, con 200 micras o 500 micras, quizás más abajo, con 74 micras, 50 micras, por ejemplo. Y ahí recién puedo ver qué distribución es más fina o es más gruesa. ¿Ya? Eso. Bien, ¿entendieron los conceptos entonces? Vamos a seguir con los que contestaron por lo menos. Lo entendieron. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Cómo representar un análisis granulométrico? Nosotros necesitamos ocupar esta tablita. Diapo 38.
Con esta tablita ustedes representan el análisis granulométrico de forma fácil. En el laboratorio les van a entregar guías también con esto, ¿ya? Y ahí pueden ocupar esa guía igual para utilizarlo. ¿Ya? Pero acá en la cátedra puede ser súper fácil ocupar esto. Entonces, vamos a ver. La malla de entrada y el tamaño de malla de las micras son propias de los tamices. ¿Ya? El peso retenido es propia de la medición que nosotros vamos a hacer del tamiz. Y los otros son cálculos que necesitamos realizar. Los primeros tres, los últimos tres, ya lo vimos. ¿Sí? Cómo determinar el porcentaje retenido parcial, el retenido acumulado y el pasante. Pero el que no hemos visto es el tamaño medio de micras. Entonces, ¿cómo se determina este? Vamos a ver. 27 mejor. Ahí sí. Si yo quiero determinar, a ver, entra una partícula acá, 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 y llega hasta acá. Y yo quiero determinar el tamaño medio que hay en esta malla, lo que necesito es el tamaño que tiene esta malla y el tamaño que tiene la malla anterior. Y eso yo, los dos tamaños los multiplico y los dejo en raíz. La raíz es para que me dé una cosa lineal, una dimensión lineal. ¿Ya? Para eso se utiliza la raíz. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el zoom. Esta partícula, por decirlo de alguna forma, tiene un diámetro que es igual a la raíz del tamaño de la malla 4 por el tamaño de la malla 3. ¿Sí? Eso viene a representar esa expresión matemática. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya, ven ahí más o menos, más o menos está simple. ¿Ya? Y esa es la gracia de lo que se ocupa. Y eso nos sirve para representar los tamaños que están dentro del tamiz. ¿Ya? ¿Qué día porque 30, no, 33. Menos mal que no lo sé. 36. Ahí está. ¿Ya? 39. Y esa es. ¿Ya? Y eso representa. Entonces, si yo quiero determinar la abertura media de malla, en la malla que estoy ocupando ahora, es el tamaño que tengo ahora por el tamaño de la malla anterior que pasa al material. Y con esos cálculos podemos realizar el análisis granulométrico o rellenar esa tabla por lo menos. Entonces, tengo esa, la abertura media de malla, cómo determinar el porcentaje retenido en la malla ahí, cómo determinar el retenido acumulado en la misma malla y cómo determinar el pasante en tal malla. ¿Sí? Ya por 40 es el resumen de las fórmulas para rellenar la tabla. Además de estos cálculos, nosotros requerimos realizar otros cálculos, ya que lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y rellenar algunos gráficos. Obviamente todo lo que es estadístico o representación numérica tiene que venir representada en algún gráfico. ¿Ya? Entonces, dada la siguiente tabla que va a venir a continuación de análisis granulométrico correspondiente a 3 flujos de material, sabiendo que el flujo 1 es 325 toneladas por hora y el flujo 2 es 380 toneladas por hora y el flujo 3 es la suma de los dos flujos. ¿Ya? Realice lo siguiente. Entonces la alimentación de los 3 flujos viene dada acá.
Sí, esa vendría a ser la alimentación de los tres flujos, o el tonelaje total. Complete la tabla del análisis granulométrico. ¿Qué flujo tiene tamaño más grueso? F1 o F2. Ahí hay que comparar. Calcule el porcentaje retenido parcial. Grafíquelo en barras. Calcule el porcentaje retenido acumulado de la distribución. Calcule, grafique el porcentaje pasante de las tres distribuciones. Calcule el tamaño medio de las tres muestras y calcule el tamaño donde está el 80% pasante del peso en las tres distribuciones. O sea, calcular el tamaño F80. ¿Ya? Esa es la tabla que tenemos que rellenar. Entonces, lo primero que podríamos rellenar es la abertura media de malla. Entonces, la primera no me entrega información, porque esta viene a ser el tamaño máximo. O sea, a partir de esta, todo está bajo este tamaño. No hay más tamaño que este. ¿Ya? 1200 micras. A partir de la segunda malla que se utiliza, ya puede haber variación. ¿Cómo yo sé cuándo hay variación o cuándo no? Cuando los porcentajes pasantes son distintos a 100. Ya cuando los porcentajes pasantes son distintos a 100, quiere decir que hay medición o hay algo se retiene en la malla que estoy analizando. Entonces, a partir de esta puedo calcular eso. Entonces, ¿cómo lo hago? De forma simple, raíz de 840 por 1200. Sigo la misma lógica, todo. Voy a hacer una gran raíz, súper indecente. Una gran raíz para hacer la operatoria más rápido. Ya. 600 por 840. En mi juventud ocupé mucho Paint, por eso los numeritos me salen más o menos bien escritos. Escribo mejor con el computador y el mouse por si acaso. Imagínense la caligrafía que tengo. Ya, por 296 y así sucesivamente hacia abajo. ¿Sí? Acá faltó una cosa que se llama fondo. Y obviamente en el fondo no se retiene nada porque ya todo el material pasó. Que nunca se le olvide eso, chiquillos. ¿Sí? Ya con esos cálculos de la abertura media de malla, puedo determinar los otros cálculos para rellenar esta tabla. ¿Ya? ¿Qué otro cálculo necesito? Necesito calcular el porcentaje pasante a partir de los dos pasantes que me dan. Yo sé que la distribución 1 es 325 y la distribución 2 es 380. Por lo tanto, la distribución 3, la alimentación, viene a ser 705 toneladas por hora. Sabiendo eso, puedo determinar lo demás. Espérame. Después lo borro. Ya está. Y acá atentos, chiquillos, que todo está en la animación. ¿Ya? Entonces calculamos la abertura media de malla con esa fórmula que está ahí arribita. ¿Sí? Ya, y ahí está todo mejor escrito. Realizo la operación y me da la abertura media de mallas, que es una multiplicación con raíz. Para determinar el porcentaje pasante de la F3, tengo que hacer esto. ¿Ya? El pasante de este por su peso, o sea, los 325, más el pasante de este por
380 dividido en el peso total. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Ponderar los porcentajes pasantes. ¿Ya? Esto, si ustedes quieren saber la granulometría de un stock y tienen un chancador y un arnero alimentando al stock, van a tener que realizar esta formulita. El pasante que tiene el arnero por el peso que tiene el arnero más el pasante que viene del chancador por el peso que viene del chancador, dividido en el peso total que ingresa al stock. ¿Ya? Por eso es importante que sepan hacer bien este ejercicio, porque por lo menos los somete a una presión que o los despresuriza para ver cosas más adelante. ¿Ya? Entonces realizo esa operación. Chachán, ya está todo listo, está todo en decimales, ¿sí? Para que lo revisen uno a uno. Y determino, hago la operación y determino. ¿Bien? Y el retenido acumulado de la F3, o sea, la distribución 3, ocupo la clásica relación que está censurada por la barra de... Oye, Hernán, ¿Sí? la fórmula que mostraste anterior para calcular el porcentaje pasante de F3, ¿Sí? ¿siempre es así o es a partir de la condición que A te partir dan de... en el Sí. enunciado? Mira, siempre que tengas granulometrías distintas que se estén mezclando, vas a tener que ocupar esa fórmula para determinar el pasante total. ¿Ya? Si tenéis mezclas de mucha granulometría, vais a tener que ponderar los porcentajes pasantes con su peso para poder determinarlo de forma exacta. ¿Se entendió, cierto? Si no le O damos... sea, en verdad más o menos. Ya, a ver, Sí, espérame un poquitito. porque, o sea, cacho la fórmula, pero no sé si eso es como fijo o tú como que en este ejercicio queda así. No para este ejercicio nomás. Cuando Ya. tengan mezclas, siempre acuérdense que si tienen mezclas de granulometría van a tener que ocupar esto. A ver, por ejemplo, vamos a hacer dibujitos. Este es un arnero, ¿ya? Aquí viene un material, una 100 toneladas, por ejemplo, y este arnero tiene media pulgada. Todo lo que está sobre media pulgada, es más o menos, vamos a ocupar los mismos porcentajes que vimos, un 40% se procesa en un chancador, ¿ya? Y todo lo que está bajo media pulgada se va por una correa o un stock. Todo lo que sale del chancador se va al stock. Y acá obviamente hay un cambio de tamaño, porque si se dan cuenta empieza a haber unas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esto es como adelantar. Entonces imagínense que los 325 y los 380 vienen a hacer esto. Y la alimentación, voy a borrarla porque no es eso precisamente, sino que es 705. Y los porcentajes quizás tampoco son. ¿Ya? 380. Sí, eso podría ser el ejercicio. Yo tengo dos granulometrías distintas. Esta granulometría y la granulometría que me entrega el chancador. Y estas dos las estoy sumando para formar un stock. Entonces esta vendría a ser F1, por ejemplo. Esta vendría a ser F2. Y la suma de las dos me forma el stock, F3. Entonces yo, para saber la granulometría de este stock, tengo que realizar la fórmula anterior. ¿Se entendió, chiquillos? Si no, los dejé. Sí, Ahí sí, es que este ejercicio ya por sí es complejo, porque tiene muchas cosas que si uno no le haya sentido, se van en el aire. claro,
Como que no entendía por qué. Sí. Pero Este gracias. es el por qué, ¿ya? Pero igual gracias por preguntar por qué, en verdad. Y vamos a seguir con la presentación. ¿Sí? Espérame. Ahí sí. Ya. Otra vez, ya. Perdón. Entonces realizo esa fórmula y relleno con cada uno. Y para obtener el retenido parcial de la distribución 3, el retenido actual menos el retenido anterior. O sea, la resta entre 20 y 0 para obtener esta, 36 y 20 para obtener esa, 49 y 36 para obtener esa, y así sucesivamente hasta llegar a la última. ¿Sí? Y eso. ¿Cómo yo represento los tamaños? Con esto. ¿Ya? Con este grafiquito yo represento el retenido parcial. Entonces relleno el gráfico. Si se dan cuenta, aquí están las 3 distribuciones. ¿Ya? Hay una forma de determinar el retenido parcial a partir de los pasantes. ¿Ya? Creo que van a tener que probar, chiquillos, ¿ya? El pasante actual o al menos el pasante anterior. Y así yo obtengo el retenido parcial. ¿Sí? Lo voy a dejar con la simbología que vimos ahora. Ahí está. ¿Sí? Con la F minúscula. Así yo obtengo el retenido parcial. Entonces, su tarea va a ser determinar el retenido parcial de la distribución 1, que es el verde, y la distribución 2, que es el naranjo. ¿Ya? Para que puedan desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Ahí anoten. Igual la voy a modificar y voy a anotar la otra forma de determinar los retenidos parciales. Para que no tengan problemas. Y sepan todo cómo determinarlo. ¿Ya? Y así se grafica este gráfico. Se parte por el tamaño mayor hasta el fondo. ¿Ya? Y determinen los fondos. Esa es la otra tarea. Y la curva pasante, la curva, sí, de porcentaje pasante contra porcentaje retenido, es esa. ¿Sí? Solamente graficar los tamaños pasantes en un papel logarítmico. Para hacer esto, ustedes le cambian el formato al eje, acá, clic izquierdo, cambiar de formato y le ponen escala logarítmica, solamente al eje X, no al Y. Al eje X le cambian el formato y les va a quedar una cosa así. ¿Ya? Y obviamente tienen los mismos colores cada uno. Vamos con la siguiente. Hay que determinar el tamaño medio de distribución. ¿Y cómo se obtiene? Con los porcentajes retenidos parciales multiplicados por los tamaños correspondientes. ¿Ya? O sea, hacer una suma producto. Y eso sumarlo y dividirlo en 100. Entonces tengo el retenido parcial, tengo la abertura media de malla. Es mejor ocupar el tamaño medio para determinar esto. ¿Ya? Hacen la suma producto, ocupen el tamaño medio. Esto lo tengo que corregir. Y van a obtener los siguientes resultados. Esto ustedes lo suman. Y el tamaño medio serían 413 micras. ¿Ya? Estas unidades siempre están en micras. El porcentaje nunca entra en unidad. ¿Ya? Que no se lo olvide eso. Y el cálculo del F80, que aquí vienen 3 métodos al menos. El más fácil es mediante el gráfico que hicimos. Entonces, lo que ustedes hacen es
fijar el 80% y a partir de eso, y aumentan alguna tendencia de las líneas, por ejemplo, la distribución 2, y pueden determinar el F80. Entonces, bajan líneas y ven más o menos en dónde calza en el papel logarítmico. Entonces, la distribución 2, el 100 yo vi bien al ojo, sin un segundo eje. En la distribución 1 vi 850 micras. Y en la distribución 3 vi 1000 micras, aunque ya estaba en el cálculo. ¿Ya? Y la otra es mediante proporciones logarítmicas, que ustedes agarran algunos datos y los convierten en algunas tendencias. Por ejemplo, para la distribución 1, 2 y 3, yo tomé el dato de... A ver, ¿qué datos tomé? Voy a anotarlo acá. Estos datos, este dato, y eso, y ese, con ese, para determinar esto. ¿Sí? Va a ser una proporción, pero mediante logaritmo. ¿Ya? Esa es la única gracia que tiene este método. Para la distribución 2, utilicé creo que estos dos de acá. Y para el 80 QPS, asegúrense siempre estar restando el tamaño mayor, ¿ya? Como yo lo sé, con el porcentaje que estoy utilizando. Y para la distribución 3, ahí está, ¿ya? Entonces, hacen los cálculos y pueden seguir, ¿ya? Entonces ahí realizan los cálculos, despejan la X, eso sí, y hacen el cálculo correspondiente, ¿ya? Y mediante modelos, ocupan modelos matemáticos para determinar esto, ¿ya? Y obtienen ecuaciones de la recta con los datos que se les selecciona ahí, que están ahí seleccionados. Eso sí, teniendo en cuenta que Y viene a ser el tamaño y X vendría a ser el porcentaje, porque así sale más fácil hacer el reemplazo. Entonces, ocupo el mismo modelo, pero lo cambio. Y vendría a ser logaritmo del tamaño y X vendría a ser logaritmo del porcentaje. Lo que necesito es determinar la pendiente y el intercepto de cada ecuación de la recta que vi anteriormente, que ahí ya lo hice. Ustedes saben determinar ecuaciones de la recta, así que no vendría a ser problema. Y ocupo eso, ¿ya? Y reemplazo. Entonces la ecuación me quedaría así. Y ese Y que me resulta, yo lo ocupo como exponente con una base de 10 para obtener el tamaño. Y ahí está. Estos cálculos fueron obtenidos mediante calculadora, ¿ya? Si yo hubiera ocupado en la distribución 3 la pendiente y el intercepto con todos los decimales que este tiene, me hubiera dado 1004, ¿ya? Por si acaso. Y la otra ecuación que es mediante la fórmula de Schumann, que aquí yo tengo que definir ciertas cosas, que f de x viene a ser el porcentaje pasante obtenido, x viene a ser el tamaño de la distribución, k viene a ser el tamaño máximo, y m viene a ser una constante de la distribución, que yo la obtengo a partir de este gráfico. Le saco la ecuación de la recta, con todos los datos, a este, y ocupo la pendiente de esto. O sea, ocupo la pendiente de la distribución. ¿Ya? Con eso yo determino eso. La pendiente de la distribución se llama la tendencia de la curva. Determino eso. Yo ocupo la fórmula como está ahí. Y hago el cálculo correspondiente. Y si se dan cuenta, viene así la cosa.
Y ahí están las 4 formas o 3 de determinar el F80. ¿Ya? Fue un gusto. Aquí vienen los anexos. Estos son los tamaños que vienen, ¿ya? Según clasificación de tamaño, para que los vean.